¿Qué tal, hermanos, amigos? Esperamos que estén siendo bendecidos de parte de Dios en este hermoso día. Es un privilegio cada día que nosotros tenemos la oportunidad de hablar en estos videos. Es un privilegio y es una bendición poder hablar de lo que el Señor hizo en la vida de tantos hombres, tantas mujeres que tomaron la decisión de servirle, de entregarle su vida, ser obedientes y amar a Dios. Terminamos la serie de David. Ahora vamos a continuar con una serie diferente y estaremos hablando acerca de los profetas. Los profetas, la voz de Dios. A través de los tiempos, los hombres y mujeres a quienes el Espíritu de Dios seleccionó como profetas se convirtieron en el portavoz de Dios. Eran los mensajeros de Dios prácticamente, a quienes Dios hablaba directamente para que ellos a su vez transmitieran el mensaje al pueblo de Dios e inclusive a una persona en particular. Ya sea que el mensaje de Dios podría ser para todo el pueblo, como podría ser como para solamente una persona. Se habla acerca de que el primer profeta de Israel fue Samuel, quien fue el último juez y vivió toda su vida como profeta de Dios, pero escudriñando la palabra del Señor, podemos encontrar que en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 8 al 10, la palabra del Señor dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aquí nos damos cuenta de que antes de Samuel hubo otros profetas. Uno de ellos fue Moisés, dice la palabra del Señor, que no hubo otro como él. También nos encontramos con Noé, a quien Dios habló acerca del diluvio. Y Noé tenía que dar el mensaje a las gentes. También encontramos a Abraham. Este hombre, hermano, en la palabra del Señor, sí es nombrado como profeta por Dios mismo. En el libro de Génesis, capítulo 20, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Era Dios hablando directamente y declarando que Abraham era el esposo de aquella mujer que estaban codiciando, que era el marido y que era profeta. Sara, hermano, era una mujer muy hermosa y un rey la codició, pero Dios detuvo toda acción antes de que tocaran a Sara. Y Dios mismo dice que Abraham es profeta y que iba a orar para que aquel rey viviera. En el orden de la Biblia, hermanos, continuando navegando en ella, podremos encontrar a Miqueas, a quien podemos ver enlistado en los libros de la Biblia. Y es uno de los profetas también que
marca la palabra del Señor. Como libro es el primero que se encuentra como profeta, Miqueas, pasando a ser parte de los libros históricos. Cada uno de los mensajes, hermano, que Dios da a estos hombres y mujeres, tienen una garantía de parte de Dios. El mensaje que reciben estos hombres y estas mujeres tienen una garantía divina, pues el poder divino de Dios respalda esas palabras. Profetas de Dios, un nombre que se le atribuyó a aquellas personas que tenían el don, la capacidad de escuchar la voz de Dios y tenían también la valentía de dar el mensaje tal y como Dios lo daba. Cada uno de los mensajes de estos hombres y mujeres que Dios tiene, hermano, tiene esa garantía de parte del Señor, una garantía divina. El poder de Dios respalda esa profecía. Profecía, hermano, es un concepto que procede del latín propetia, aunque su origen más remoto se encuentra en la lengua griega. Se trata de un don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras solo por inspiración de parte de Dios. Navegando en la palabra del Señor, encontramos los libros proféticos de Isaías hasta Malaquías, corresponden a los días del ocaso en la nación hebrea. Hay 17 libros proféticos, solamente 16 profetas. Algunos de ustedes ya conocen que Jeremías escribió 2 libros, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Estos libros, hermano, de los profetas se dividen comúnmente en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores está compuesto con Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas que nombra la palabra del Señor antes de terminar el Antiguo Testamento. Esta clasificación, hermanos, se basa en el tamaño de los libros. No es que uno de los profetas haya sido mayor que otro. La clasificación es por el tamaño que abarcaron, el tiempo que estuvieron estos hombres, el tamaño de sus libros. Por eso fueron clasificados de esta forma, profetas mayores y profetas menores. Cualquiera de los 3 libros, Isaías, Jeremías o Ezequiel, por sí solo, hermano, por más extenso que sean los otros profetas, tienen casi tanto o más contextos que los profetas menores. La clasificación cronológica, hermano, son 13 de los profetas relacionados con la destrucción de la nación hebrea. 13 de ellos estaban relacionados con esta destrucción y 3 de ellos con la restauración. La destrucción de la nación se efectuó en 2 etapas. El reino del norte cayó en el año 734 al año 721 a.C. Antes y durante este periodo encontramos a Joel, a Jonás, a Amós, Oseas, a Isaías y también a Miqueas. El reino del sur cayó en el año 606 al año 586 a.C. Y de este periodo, hermano, fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. La restauración, hermano, de esta nación que había sido destruida fue en el año 536 al año 444 a.C. Se relacionan, hermano, con este periodo de restauración
a los profetas Ageo, Zacarías y a Malaquías. Estos hombres, profetas de Dios, según clasificados por sus mensajes, aun cuando incluían mensajes de mayor alcance, vamos a enlistarlos de una forma que les estaremos nombrando a continuación. Se dirigían principalmente, estos hombres o estos profetas, se dirigían principalmente, así como los enlistamos. A Israel se dirigía Amós y Oseas. A Nínive se dirigió Jonás y Nahum. A Babilonia se dirigía el profeta Daniel. A los cautivos de Babilonia tenían la encomienda a Ezequiel. A Edom, Abdías, y a Judá era Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es importante, hermano, que todo lector de la palabra del Señor debe de memorizar los libros de los profetas a fin de poder referirse fácilmente en cualquiera de sus libros. Yo creo que la mayoría de los cristianos es un área donde se batalla para localizar los libros en la Biblia, ya que son diferentes profetas, aparte de que el libro escrito por estos profetas abarca muy poco, y a veces se nos dificulta el aprendernos de memoria. Yo creo que en toda la Biblia es el área donde más se batalla para memorizar los libros de estos hombres. Vamos a ver el evento histórico. Lo que evocó la obra de los profetas fue la apostasía, hermano, de las 10 tribus al final del reino de Salomón. Una apostasía que se levantó en el reino de este varón, sucesor del rey David. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12. Como medida política, hermano, para mantener alejados a los dos reinos del reino norteño, adoptó como región nacional la adoración de un becerro. Recordemos que Salomón, hermano, fue quien se desvió por hacer caso a sus mujeres, por hacer caso a sus esposas. El corazón de Salomón se desvió. Y ahora, hermano, era una religión nacional la adoración de un becerro, la religión de Egipto. Poco después añadió el culto a Baal, que también logró infiltrarse en el reino del sur. En esta crisis, hermano, cuando el pueblo de Dios mismo le abandonaba y se entregaba a la idolatría, ahí podemos darnos cuenta, hermano, cómo el pueblo de Dios fácilmente se iba tras otros dioses, fácilmente escuchaba otras religiones, otras doctrinas. A veces quisiera, eh, no sé, indagar en la mente del pueblo de Israel, viendo tantas maravillas, hermano, que Dios hace, tantos prodigios, tantos milagros, que si usted y yo lo hemos visto en nuestras vidas, yo creo que difícilmente dejaríamos al Señor y nos inclinaríamos por otro Dios, por otra religión. Pero al ver tantas cosas, tantas promesas, tantos milagros, tanto respaldo de parte de Dios, eso es lo que nos inspira a nosotros a seguir adelante y tratar de serle fiel al Señor. Él sí es fiel con nosotros, nosotros le fallamos constantemente, pero creo que tratamos de serle fiel al Señor en lo más que podamos. Tal vez no lo logremos como quisiéramos o como Dios lo quisiera, pero
Hay un esfuerzo de parte del pueblo de Dios al ver cómo Dios es tan bueno con nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, se iba tras otros dioses, ya habían adoptado la religión de Egipto, ahora ya estaba el culto a Baal también. Había una crisis en el pueblo de Dios, porque mientras el pueblo abandonaba a Dios, se entregaba a los ídolos, a la idolatría de las naciones vecinas. Y el nombre de Dios, hermano, desaparecía de las mentes de todos estos hombres, más que nada también de sus hijos. Y sus planes, hermano, para la redención del mundo parecían fracasar. Los planes de Dios parecían fracasar. Fue cuando aparecieron los profetas y sacerdotes. Los sacerdotes, hermano, eran maestros religiosos regularmente de alguna nación. Formaban una clase hereditaria y a menudo eran de los más malvados de la nación. Pero con todo, eran los maestros de la religión. En lugar de clamar contra los pecados, caían en los mismos y llegaban a ser caudillos de la iniquidad. Los profetas no eran una clase hereditaria, cada uno recibió un llamamiento directo de Dios. Fueron llamados de entre diferentes elementos, entre diferentes personas. Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes. Estos hombres a eso se dedicaban. Quizás también Zacarías, hermano, Isaías, Daniel y Sofonías eran de sangre real. Amós era pastor. No sabemos lo que hayan sido los demás, pero en cuanto a estos hombres, aquí lo describe, ¿a qué se dedicaban? Así que estaremos hablando acerca de estos voceros de Dios. Según la palabra del Señor, los enumera, según la palabra de Dios, o los libros que están en la palabra del Señor. Cada uno de estos profetas que estaba al servicio del Señor y que confiaban en Él, se enfrentaron a una nación rebelde, se enfrentaron a una nación que ya no quería servir a Dios. ¿Qué tan fácil es para la gente irse tras algo que ve, alguna imagen, alguna estatua, y dejar algo que no ven? Aunque la estatua o la imagen no den respuesta, pero aquello que no podemos ver, tenemos la seguridad de que algún día estará ahí, que algún día lo vamos a ver. Tener fe en nuestro Dios, que aunque no se ve, tenemos respuesta de parte de Él. Así que, hermanos, la Biblia enumera a estos profetas y lo enumera primeramente a los profetas mayores, y hoy estaremos hablando o iniciando, hermano, hablando acerca del profeta Isaías. Es en que nos estaremos enfocando primeramente, que es uno de los primeros profetas, el primer libro de profetas mayores que se encuentra en la palabra del Señor. Es uno de los primeros profetas, hermano, hebreos, nacido en el año 770 al año 760. Entre esos años nació este varón Isaías. Obviamente es antes de Cristo. Este hombre, hermano, es el autor del libro de Isaías. Es el que lleva su nombre. Es parte del Antiguo Testamento, de la palabra del Señor. Este hombre, hermano, era consejero de reyes. Y los reyes que encontramos dentro de la consejería de Isaías es Ezequías, Jotam y Ahaz. Dios lo convocó, hermano, en una aparición para que fuese uno de los predicadores y difusores de la palabra del Señor. Él tenía que ser el vocero de parte de Dios. Y por eso recibió el llamado de parte del Señor. Él le anunció al pueblo de Israel la llegada del Mesías, que los salvaría y que les daría paz y justicia para siempre. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 7, verso 13 al 14. Dijo entonces Isaías: oíd ahora,
casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mientras tanto, hermano, a los monarcas les advirtió el peligro que corría, hermano, su pueblo si seguían avalando al culto a dioses falsos. Esto era lo que hizo Isaías, hermano. A los dirigentes tuvo que irles y darles una advertencia, hermano, del peligro que estaba corriendo el pueblo, hermano, por estar llevando cultos a dioses falsos, a dioses ajenos. Pues uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Isaías fue la idolatría, la destrucción del templo de Jerusalén y del mismísimo Israel. Se le considera, hermano, a este hombre Isaías, profeta de Dios, un emblema en la literatura hebrea. Cada uno de ellos, hermano, está marcado también en el libro del Talmud. Aunque el libro del Talmud son ideas eh, israelitas y está un poco relacionado con la Biblia, pero no del todo, hermano. La mayoría de lo que habla el libro del Talmud son ideas de los israelitas solamente, dirigentes israelitas, pero cada uno de ellos también se encuentra ahí, como se encuentra plasmado en la palabra del Señor. Estos hombres, profetas, llamados por Dios a dar el evangelio, hermano, a dar la palabra del Señor, el mensaje a aquellos hermanos que lo necesitaban, aquellos también que necesitaban escuchar una palabra de reprensión, una palabra de aliento, o una palabra dada por Dios para llamar la atención a estos hombres. Eran estos profetas, los profetas de Dios. Seguiremos hablando de este varón, Isaías, hermano, en un siguiente video, y de ahí en adelante estaremos hablando de estos profetas mayores y los profetas menores, hombres, hermanos, que sabían escuchar la voz de Dios y que en su momento tenían que dar el mensaje que Dios les había dado a una costa de su propia vida. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones de parte de Él. Que tengan un día, una tarde, noche, día excelente y les mandamos un fuerte abrazo.